palabra de Dios para nuestra meditación esta mañana se encuentra en 1 Corintios capítulo 13. De Corintios capítulo 13. Todo el capítulo. Dice así la palabra: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Como preámbulo de la palabra, hay que señalar de que el apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia de Corinto, estando en Éfeso, lugar en que se entera de los problemas que enfrentaba la iglesia. Y también toma conocimiento de esta situación que están enfrentando a través de una delegación de hermanos de la iglesia que le hace presente los problemas que están enfrentando. ¿Cuál es el problema que enfrentan? Y que es realmente, digamos, complejo para ellos de entender, y se refiere justamente a la glosalalia, es decir, digamos, el hablar en lenguas, en que hay un sector de la iglesia que es usada por Dios, justamente el Espíritu Santo, para hablar esto, y otro sector que no entiende, que queda sentado, no entiende nada de lo que están hablando. Posiblemente hasta piensen, digamos, que están hablando, están poseídos por el Espíritu, digamos, que les hace hablar esto. Ahora, el problema está en que las personas que están hablando en lenguas nunca la aprendieron. Y lo más tremendo que es que no hay, digamos, una interpretación de la lengua. En este caso específico es totalmente diferente a la vivencia que tiene la iglesia, en principio la iglesia primitiva, cuando dice que están los 120 y viene el poder de lo alto y son investidos, se llama como lengua de fuego en sus cabezas, y empiezan a hablar las maravillas de Dios en distintas lenguas. Recuerda que son pescadores, son hombres simples que no tienen mayores estudios, mayores digamos, pergaminos en cuanto a lo educacional, pero Dios los usa para que todas las personas, todos los judíos que vienen de distintas partes puedan entender las maravillas de parte de Dios. Es decir, ellos entienden lo que Dios está hablando a través de estas personas. En este caso específico, en Iglesia Corinto, ¿qué están hablando estas personas? Ni siquiera ellos saben. Hablan, pero lo que más grave es que lo hacen, digamos, para su egocentrismo, su egolatría, su narcisismo, es decir, para tener, digamos, un lugar de privilegio en la iglesia, para que sean considerados como algo especial. Gloria al nombre del Señor. Y esto, por cierto, acarrea, digamos, división entre los que son carismáticos, que justamente tienen esto del Espíritu, y los que no lo reciben. Entonces se produce esta división. Y la iglesia no puede estar dividida. En ningún momento, ni inicialmente, ni tampoco ahora, ni a futuro.
porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo? Usa justamente, digamos, el capítulo 12 como un contexto inmediato para hacerles ver lo que es, digamos, la raíz del evangelio en sus vidas, para que ellos puedan recapacitar y para después enseñarles un camino mucho mejor. ¿Cuál es? La preeminencia del amor por sobre todos los dones dados por el Espíritu. Gloria al nombre del Señor. De hecho, les comienza a hablar algo que es sumamente básico y que es de perogrullo para todos los creyentes. Dice que nadie que habla por el Espíritu de Dios puede llamar anatema a Jesucristo, es decir, maldito o cortado de Dios. Y que nadie puede llamar Señor a Jesucristo sino por el Espíritu Santo. Quizás a lo mejor más de alguno de estos carismáticos, estos integrantes de la Iglesia de Corinto, habrá expresado algo similar, y es por eso que el apóstol Pablo parte señalando justamente esto. Nadie puede llamar a Jesucristo como anatema, es decir, como algo maldito, como algo cortado de parte de Dios, y que nadie puede llamarle a Él como Señor si no es por el Espíritu Santo. Gloria a su santo nombre. Dios nos bendiga. El segundo aspecto que le hace presente es que aun cuando hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Otro aspecto que toca respecto, digamos, al aspecto, digamos, y se está refiriendo justamente a la Trinidad, dice que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y para corroborar justamente lo más importante de la Trinidad de Dios, dice que hay diversidad de operaciones, pero que Dios hace todas las cosas en todos, es el mismo. Gloria al nombre del Señor. Si nos damos cuenta, Él está enfatizando justamente cosas que son, pero básicas en todo creyente. Coloca en el lugar de privilegio lo que es el Señor, coloca también, digamos, las operaciones que hace el Espíritu Santo, lo que hace también el Señor y lo que hace también Dios. Parte de lo básico justamente para que enseñarles acerca de los dones del Espíritu. Y le señala que a cada uno de los integrantes de la iglesia les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, no para provecho personal, sino para provecho de la iglesia. No para que sean considerados como algo especial, como que le rindan pleitesía, no, para provecho de la iglesia en sí. Y que también les enseña que los dones son provistos por el Espíritu, y menciona justamente lo que son palabras de sabiduría, dones de sanidades, don de hacer milagros, don de profecía, discernimiento de espíritu, don de lenguas e interpretación de lenguas. Dones que son provistos por el Espíritu Santo y conforme a la voluntad del Espíritu Santo respecto de cada uno de los integrantes de la iglesia de Corinto. Es decir, no hay pergaminos, no hay, digamos, un currículum especial de cada uno integrante como para que el Espíritu Santo pueda darles a ellos un determinado don, sino que es la soberanía del Espíritu Santo, y conforme, digamos, a lo que eventualmente pueda percibir el Espíritu Santo, Él da los dones, no a cualquiera, porque el Espíritu Santo es santo y no puede evitar en corazón sucio. Que eso nos bendiga, eso nos guarde. Y a continuación, arreglón seguido, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo? Le hace presente la analogía entre lo que es el cuerpo de Cristo y lo que son los órganos y partes integrantes del cuerpo humano. Y le hace presente esto para que puedan ver de que todos tienen que interactuar entre ellos, que nadie es más importante respecto de uno del otro, sino que cada uno cumple su función. Algunos tienen una honra más grande y otros honra no tan grande, pues, son provistos, son cubiertos. Pero lo que es importante es que en la interacción que se produzca entre ellos exista, digamos, esa razón de que se necesitan mutuamente. ¿Se entiende la palabra, cierto? Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿qué significa entenderse
y en la interacción es que tengan la empatía tan necesaria de sentir la alegría o el dolor de cada uno de los integrantes de la iglesia. ¿Qué está enseñándoles que no es bajo ningún punto de vista este don de manifestación de lenguas puede dividirlos, bajo ningún punto de vista? Todo lo contrario, este don debe ser de provecho para toda la iglesia, para que todos sean de edificación. Pero por cierto, si no hay, digamos, una interpretación, no hay, digamos, una edificación para la iglesia, solamente para la persona. Y lo que más llama la atención es que estas personas ni siquiera lo aprendieron, ni siquiera sabían. Ahora, vuelvo a decir, la diferencia está en que cuando se manifiesta el Espíritu Santo por primera vez en la iglesia primitiva, Él habla a distintas personas que viven en distintas partes del mundo en sus dialectos para hacerle la maravilla de Dios. En este caso específico son ellos mismos. Es una asamblea de la cual, digamos, ellos no tienen mayor conocimiento. Por eso se asombran, por eso, digamos, se dividen, por eso, digamos, tienen diversas percepciones. Entonces, por eso el apóstol Pablo en parte justamente señalándole el ABC del cristianismo, el ABC del evangelio, para enseñarle de que todo también, digamos, proviene de parte del Espíritu. Y también de que ellos deben sentir la necesidad de interactuar y, por cierto, actuar con amor. Gloria al nombre del Señor. Una palabra, un término muy rebuscado, que tanto se ha hablado de él. No hay definiciones, pero no vamos a entrar en eso, porque ¿qué interesa? Entrar a definir, digamos, lo que es el camino que le muestra el apóstol Pablo a esta iglesia. En la parte final del capítulo 12, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo? Indica los diversos ministerios factibles observar la iglesia. Dice, primero, apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua, pero estos roles diversos son repartidos conforme a la voluntad del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que recomienda, digamos, a los integrantes? Que procuren los dones mejores, pero que Él les mostraría un camino más excelente. Esto es el amor. Es más, también le hace presente, son todos apóstoles, son todos maestros, son todos los que oran sanidad, son todos los que interpretan lenguas. No pueden ser todos, sino que cada uno cumple su función. Yo lo encuentro, digamos, una obra maestra para que tratar, digamos, de ellos de que puedan entender de que forman parte de una asamblea de creyentes, que es justamente, digamos, la definición de iglesia, y puedan, digamos, interactuar con amor entre ellos. Que Dios nos bendiga. Hay un erudito que se llama Hodge, apellido Hodge, que define, digamos, las características personales, digamos, de los integrantes de la iglesia de Corinto. Y que nos pueden explicar por qué ellos han actuado de esa forma. ¿Cómo los define? Dice que son impacientes, descontentos, envidiosos, hinchados, egoístas, indecorosos, indiferentes ante los sentimientos de los demás, suspicaces, rencorosos y criticones. Gloria al nombre de Dios. Que el Señor nos bendiga, Señor nos guarde. En el capítulo que el Señor nos ha permitido poder hablar en esta mañana y que vamos a desarrollar con la ayuda del Señor, para decir así, digamos, que son, digamos, deberes morales que en esta sociedad actual son tan difíciles de poder llevar a cabo. Y también en la iglesia, eventualmente también, porque la iglesia se ha contagiado justamente de esto. Hoy día no somos los mismos creyentes de antes, y si uno se analiza, por cierto, es así. Quizás
las trivialidades de la vida, las circunstancias que hemos enfrentado, nos han hecho extraviar el norte de cómo debe ser un verdadero cristiano. Cuando habla del amor, uno humanamente podría pensar, digamos, en el amor de madre, que el amor de madre, para el amor de madre no hay un hijo que malo. Un amor de madre es capaz, digamos, de no comer para dar de alimento a sus hijos, pero hay un amor que es mucho mayor, que es el amor de Dios. Y también un amor que es sublime, que es inefable, que es el amor de Jesucristo. Y si Jesucristo fue capaz de amar a sus enemigos, de pedir perdón por las cosas que sufrió, ¿cuánto más nosotros que somos sus seguidores? ¿Cuánto más la iglesia que tiene que llevar el mensaje de amor a aquellos que sufren? Gloria al nombre del Señor. Que eso nos bendiga, que eso nos guarde. Entonces, es por eso que en este capítulo 13 divide, digamos, su epístola en tres aspectos. Primero, los dones desarrollados son que de manera contribuyen a la unidad de la iglesia. Estos dones en sí que se han manifestado no contribuyen a la unidad de la iglesia, sino que, por el contrario, dividen a esta y otras acciones que pueden ser valoradas indudablemente, pero que no tienen ninguna importancia si no tienen el amor. El segundo aspecto habla de las características del verdadero amor que deben ser cultivadas y practicadas por los genuinos creyentes. Y el tercer aspecto que habla es que se refiere a las virtudes cardinales, inserta la palabra de Dios y la relación de importancia entre ellas. Hablamos de la fe, la esperanza y el amor. Cuando el apóstol Pablo se refiere a la primera sección que hemos planteado, se está refiriendo a que no tiene ninguna importancia el que yo hable lenguas si no hay interpretación del que la interprete, si yo lo hago por exhibicionismo, si yo lo hago para que sea considerado, para que mi amor propio se cultive, para que mi amor propio crezca y para que yo sea, digamos, considerado como algo importante dentro de la asamblea, dice que no tiene ninguna importancia si no tiene el amor. Y dice como símbolo que tiene o metal, me voy a ir a la palabra. Metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Qué significa? Usted toca esto, se fue. Metal que suena, se fue el sonido. ¿Quién lo recuerda? En cambio, si yo uso justamente este don de hablar de lenguas para provecho y con amor, va a ser de edificación. Va a ser una cosa que me va a edificar, que a mí me va a permitir crecer, desarrollarme en la obra del Señor. Me va a permitir, digamos, crecer en la gracia del Señor. Me va a permitir crecer en la interacción de amor que debo tener, digamos, con los integrantes de la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde. Ellos tienen la satisfacción de hablar en público en la lengua que jamás hayan aprendido, teniendo los que escuchaban una verdadera dificultad y escuchar algo que no comprendían. Y por eso se genera esta división, genera este problema en sí. Gloria al nombre del Señor. Cuando la palabra en sí no se entiende, no resulta de provecho, bajo ningún punto de vista. Y se requiere, por tanto, la interpretación. También de repente nosotros como predicadores no debemos abusar de términos en griego, de términos hebreos, porque la práctica es un concepto que nosotros podemos dar. Pensemos que el tema del idioma hebreo es tan complejo, se escribe, digamos, de este lado hacia este otro lado, no hay consonantes, las consonantes son reemplazadas por puntos, todos son signos. ¿Y para qué hablar de los verbos? Es algo tremendamente complicado. Sería complicado para el predicador,
cuanto más para las personas que lo van a entender. Gloria al nombre del Señor. Que el Señor nos bendiga. Ahora, ¿qué es lo que hacía el Señor cuando enseñaba, cuando predicaba? Y ese debe ser justamente nuestro ideario al respecto, es que Él hablaba, digamos, por parábolas y enseñaba justamente cosas que ellos entendían, que ellos comprendían por su labor específica que cumplía. Que eso nos ayude, que eso nos guarde. Ahora, en el segundo aspecto de esta misma sección, dice que las personas pueden tener maravillosas revelaciones, entender todos los misterios, magnas verdades, no reveladas, pero dadas a conocer solamente a Él, ningún provecho. Dice, tener una fe igual que a los personajes que menciona Hebreos 11, no tiene ninguna importancia si no tienen amor. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué se podría señalar respecto de este segundo aspecto? Que el que posee estos dones no es nada porque no ayuda a nadie. Gloria al nombre del Señor. Nosotros como iglesia siempre interactuamos y de alguna otra forma también nos ayudamos. A veces ayuda incluso un abrazo afectuoso, un apretón de manos, por Dios que sirve, una palabra de ánimo, por Dios que sirve. Eso es lo que llena, eso es lo que sirve, eso es lo que edifica, eso es lo que le agrada a Dios. Gloria al nombre del Señor. Cuando el apóstol Pablo se refiere a que si él repartiese todos sus bienes para dar de comer a los pobres, incluso si diese su cuerpo para ser quemado, aunque estos son valerosos actos que hablarían bien de la persona, si lo hacen sin espíritu de amor, carecen de importancia. No tienen ningún valor. Gloria al nombre del Señor. Porque ¿qué es lo que pasa? Que buscan atraerse un nombre hacia ellos. Por eso que hablaba, digamos, de que es un poco difícil hoy en día hablar de esto cuando nuestro ideario, nuestro perfil, digamos, de creyentes ha ido un poquito distorsionándose en el tiempo y hay que ser real en ese aspecto. Y hay que tornar justamente a lo que es verdaderamente un perfil de un verdadero creyente, partiendo primeramente por mí, porque la palabra es primeramente para mí y también para ustedes. En contraste con las características que Hodge mencionaba como típicas de los integrantes de la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo empieza ahora a desglosar cada uno de los aspectos que son el verdadero amor. Gloria al nombre del Señor. No es un amor interesado, no es un amor que dura un poco de tiempo, no es un amor que busca un privilegio, no es un amor que busca, digamos, ser considerado algo especial, no. Es totalmente diferente. Lo primero que hace, digamos, ¿qué es paciente? ¿Qué significa la paciencia? La palabra de Dios dice que la paciencia como el labrador espera la ayuda temprana y la tardía. ¿Qué significa la paciencia también? Interactuando con nosotros, tolerarnos, tener paciencia entre nosotros mismos. No actuar de así. A ver, ¿cómo actuaría cualquier persona que no conoce a Dios? Sino actuar con el tino, con la mesura, con la gracia, con la sabiduría de parte de Dios, considerando al hermano como la imagen misma de Dios, con el respeto que se merece. Porque lamentablemente en la iglesia se generan problemas de este tipo. ¿Para qué vamos a hablar que no es así? Y Dios permitiera que tuviéramos una iglesia en sí como esa iglesia primitiva, en que ninguno de ellos en sí decía ser dueño de las cosas que tenían, sino que
la colocaban a los pies de los apóstoles para que las repartiesen a los que tuvieran necesidad, y lo compartían todo porque tenían una necesidad de compartir entre ellos, estar interactuando, estar entrelazados, porque era tanto el amor que tenían ellos. A eso tenemos que llegar. ¿Difícil? No, imposible. Porque esta iglesia tiene un lema: amor para todos, sin excepción alguna. Amor para todos. Amor para la ovejita pendiquerada, aquella ovejita, digamos, que es rebelde, que no entiende. Paciencia, paciencia. Aún más, de repente, paciencia cuando de repente nos enrostran alguna cosa y nos vemos a lo mejor de repente impulsados a contestar. Hay que medirse. Y a veces hay que servir de puente para que el otro hermano pueda pasar. No importa que a lo mejor uno sienta que no ha fallado, que no tiene la culpa, pero no importa. Para beneficio del hermano. Y no me diga que esto no es difícil, pero ayudado de Dios sí que se puede hacer. Y a veces los predicadores, el Señor nos prueba, enseñamos y el Señor nos prueba, dentro de corto tiempo nos empieza a probar, para ver si efectivamente lo que hemos hablado lo practicamos. El estar frente a una iglesia, estar, digamos, como también, digamos, a cargo de un servicio, no es una cosa fácil. No, yo no vengo a hablar lo que yo quiera, sino que lo que el Señor me impide hablar para edificación de la iglesia. Y no crea que es fácil hablar en esta iglesia. Una iglesia que se ha basado en la palabra, que se ha basado en la verdad, que se ha basado en el amor que debemos tener entre todos nosotros, porque tenemos que dar cuenta de todas las cosas, acciones nuestras y de las palabras inadecuadas de parte nuestra. Pues digo que no es fácil tomar este lugar, pero ayudado del Señor sí que se puede hacer. Sobre todo si está el amor para entregar el mensaje de la palabra de Dios. ¿Qué otra característica menciona el apóstol Pablo? Dice que es servicial. Hermano Richard, la vez pasada mencionaba que nosotros somos servidores de los demás. No hay un rango más allá, no hay un clasismo religioso. No es porque estemos a lo mejor con una honra dada por el Señor por poco tiempo, nos creamos de algo y miremos a las personas como algo inferior a nosotros. Que dice la palabra que nosotros debemos procurar la unidad y considerar a otro hermano superior a mí mismo. Si nosotros actuamos de esa forma en sí, va a estar la unidad. Yo me voy a considerar inferior a mi hermano, inferior a mi hermana, y por cierto, si la hermana tiene la misma actitud, el amor va a estar actuando entre nosotros. Yo, de verdad, pienso que es un mensaje dado por el Señor, porque lo que nos falta hoy en día es el amor. Un paréntesis. Yo la primera vez que llegué a una iglesia, al poco tiempo, me compré una guitarrita sin tener idea de notas. Me vieron los hermanos de una clase que se llaman los Copihues, de la iglesia del pastor Aparicio. Vieron que yo no tenía oñetas, presto los hermanos preocupados de uno. ¿Y sabe lo que provoca eso? Es integración. Es sentirse parte del cuerpo de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo. Y eso nunca, nunca, jamás se olvida. Gloria al nombre del Señor. Que el Señor nos bendiga y se nos guarde. No tiene envidia de los demás, sino que se complace, goza en que estos reciban honra y bendición. Porque si son honrados y bendecidos, también yo soy honrado y bendecido porque formo parte del cuerpo de Él, del cuerpo de Cristo, formo parte de la iglesia. Estamos hablando de lo contrario a lo que es normal en un ser humano que tenga envidia. En nosotros en sí, como creyentes, no debe haber esto. Una de las enseñanzas que tienen los hermanos antiguos es que si veíamos a un hermano que era bendecido, que recibía bendición del Señor, porque
Hay hermanos que realmente dicen, este está recién llegando al Evangelio y mire cómo es bendecido. Y enseñaban, hermanos, no piensen así, sino que digan, Señor, bendícelo más aún, porque diciendo esas palabras, también ellos recibirían bendición. Gloria al nombre del Señor. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde. No se envanece, no es jactancioso, no es creído, no se cree superior a los demás, no cree que por su capacidad tiene esto. Uno nunca debe olvidar de dónde el Señor me sacó o lo sacó usted. Nunca uno debe olvidarse de las circunstancias de prueba que el Señor le permitió vivir. Cuando faltaba el pancito, como Dios proveía. Hermanos que también se le acababa el gas y ellos ponían sus manos y el gas seguía funcionando más de un mes. Eso nunca jamás se debe olvidar. Los dones del Espíritu son otorgados bajo la soberanía de Dios, razón por la cual ningún creyente debería tener en su corazón el orgullo y altanería. Por muy espectacular o sobresaliente que sea el don que se le ha entregado. Uno ha enseñado y se ha sido enseñado de que Dios no comparte la gloria de Él con nadie. Pero uno ha escuchado a hermanos que tienen el don de sanidad o reprender demonios, han dicho, yo en el nombre, graso error. No es mi capacidad, no es mi intelecto, no son mis años en el Evangelio, sino que es el poder de Dios el que actúa y sirve y toma estos vasitos así y los usa. Gloria al nombre del Señor. Que el Señor nos bendiga. No hace nada indebido. Y esto está orientado a que si actúa con amor, será orientado a la cortesía y consideración. Dice la palabra que nuestra gentileza, nuestra amabilidad debe ser conocida por todos. No ser personas que a lo mejor a la primera de cambio y pasemos el arado y dejemos heridos a las personas. Bajo ningún punto de vista la palabra nos autoriza eso. No me autoriza a mí para hacer eso, todo lo contrario, con cariño, con mesura, continuo. Y eso nos ha estado probando en nuestra iglesia los diáconos en ese aspecto. Y le agradezco a los diáconos que hayan, digamos, seguido el consejo y estamos procurando, digamos, aún orar, pedir por ellos. Y aprovecho la oportunidad también de pedir por la hermana Patricia Maldonado, que está enfrentando un problema muy laboral muy grave, y la hermana Melody. Son hermanas nuestras. Está el amor, está el cariño. Si ellos a ustedes les llaman, hermano, no les corte el llamado. Actúe como que nunca se hubiera producido una separación. Jamás. Ámeles igual. Porque hemos vivido tiempos lindos, tiempos difíciles y hemos estado ahí, unidos. Circunstancias que nos tienen un poquito separados, pero Dios es capaz de volvernos a unir. Yo lo creo. Gloria al nombre del Señor. Remanente pequeño, confianza en el Señor. Yo creo que la palabra gentileza o amabilidad también tiene que ver con cómo yo me refiero, cómo interactúo con mis hermanos. A veces una palabra dada con amor edifica. Una palabra dada con amor puede hacer hasta saltar las lágrimas, porque son inspiradas de parte de Dios, son inspiradas por el amor.
Dice que el amor también no busca lo suyo, sino que se interesa en lo que puede hacer de ayuda para los demás. Es decir, hay una actitud también de dar. No solamente busco mi interés, sino que busco el interés de los demás. Y gracias al Señor, mis hermanos, esta iglesia ha demostrado en el tiempo esta virtud de entregar para los demás, para los necesitados. ¿Y quién más tiene que hacerlo? El Señor. Eso nos usa a nosotros para hacer esto. Y esto es muestra de amor palpable y práctico. Y eso es lo que le agrada al Señor. No solamente palabras, sino que fe con obras. Que eso nos bendiga, eso nos guarde. No se irrita, sino que está dispuesto a sufrir menosprecios e insultos. Miren lo que está enseñando el apóstol Pablo. Hoy día pareciera bien como vivimos una sociedad así tan complicada. ¿Se podría aplicar? ¿Se podría aplicar a nosotros? Y es un deber que tenemos que cumplir. El mismo Señor dejó de lado la ley del talión, establecida en la ley de Moisés. ¿Qué estableció Él? El amor. ¿Y cómo lo demostró? Muriendo en la cruz por toda la humanidad. Por los creyentes y los no creyentes. Por los que estaban, digamos, con Él y los que iban a venir, como somos nosotros. No guarda rencor. El amor no toma en cuenta el mal. En otras palabras, no atribuye malos motivos a los demás, por tanto, pagando bien por mal. En su corazón no se guarda sospecha sobre sus intenciones, es decir, no empieza a elucubrar, no empieza a razonar, está actuando de esta forma, no. En su corazón no cabe el engaño. Gloria al nombre del Señor. Sin lugar a duda, nosotros requerimos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Yo creo que está. Pero ¿sabe qué falta? Ese fluir, esa llenura, ese poder que nos va a hacer como iglesia cuando le tengamos, que van a ir los enfermos y los enfermos van a ser sanados, que van a llegar gente inconversa y esa gente, digamos, se va a convertir. Porque el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Si nosotros empezamos a practicar esto, a dejar de lado las sabanitas calentitas y a estar participando en los servicios, hermanos, el Señor se va a mover. ¿Lo cree usted? Gloria al Señor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Cristo es la verdad. Porque Dios es un Dios justo. Nosotros debemos también obrar con justicia en todos nuestros actos y situaciones que nos corresponda actuar como hijos e hijas de Dios. Que vean que nuestro actuar es totalmente diferente a la de ellos. Es decir, tiene que haber un cambio. Recuerdo las enseñanzas antiguas. Decían que hasta los creyentes eran diferentes en su forma de caminar. Que incluso es más también cuando pasaban dejaban un olor especial. ¿Lo cree usted? Enseñado por personas en sí que no tenían estudios bíblicos, sino tenían la experiencia de vida. Y qué tan importante. Nosotros quizás posiblemente tengamos los conocimientos, pero nos falta la experiencia de vida para aterrizar justamente esto. Todo lo sufre, es decir, demanda paciencia para soportar todo. No tiene la intención de publicar o haciéndole la falta a los demás, sin perjuicio de estar firme frente
a la situación en que tenga que aplicar la disciplina del Señor. Todo lo cree. ¿En qué sentido? No solamente, digamos, en cuanto a la fe, sino que en cuanto, digamos, a que interpreta las acciones y acontecimientos que le están diciendo la verdad. Por eso le decía que en realidad es un poco complejo hoy en día pensar de esta forma, pero si la palabra nos enseña, la palabra hay que cumplirla. Gloria al nombre del Señor. Todo lo espera. ¿En qué sentido? Desea fervientemente que todas las cosas tengan el mejor resultado. Estamos hablando de un corazón sincero, de un corazón que está lleno de la gracia, lleno de la virtud de Dios, lleno de la intención de ser mejor para Dios. Por eso actúa y piensa de esa forma. Voy a insistir, este es un desarrollo, pero muy especial de parte del apóstol Pablo, tendiente a mostrar este camino. No se está refiriendo a dones, no se está refiriendo a ministerios, se está refiriendo justamente a un camino, a una senda, a una huella que seguir, y es la que tenemos que nosotros seguir, el camino del amor. Todo lo soporta, es decir, persecuciones y malos tratos. Gloria al nombre del Señor. Finalmente, el apóstol Pablo habla de las virtudes cardinales, inserta la palabra de Dios que son la fe, la esperanza y el amor. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la esperanza? La que llegamos nosotros un día de vivir felices con el Señor. Y quiero graficar, digamos, la esperanza que sirvió justamente para un judío prisionero de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Ellos estaban expuestos a la cámara de gases, a tantas torturas. Ellos no tenían un día de vida más que el que estaban viviendo. Y uno de ellos abrigó la esperanza de un día volver a cultivar y a trabajar en su jardín y ver las flores, como antes los hacía. Y eso le ayudó a sobrellevar todas las dificultades que veía, todos los castigos, toda la expectativa de sufrimiento, la expectativa de muerte, lo ayudó justamente esa esperanza. La esperanza de nosotros como creyentes es mucho mejor y va mucho más allá. Esa esperanza gloriosa de que algún día nuestros cuerpos en sí, mortales, van a ser transformados en un cuerpo de gloria para orar al encuentro del Señor y estar con Él por siempre. Gloria al nombre del Señor. Y eso nos bendiga, eso nos guarde. En base a lo anterior, el apóstol hace énfasis en la persistencia del amor en contraste con los dones del Espíritu que son temporales. El amor no caduca jamás, el amor no termina. Y me estoy refiriendo al amor de Dios, al amor que como creyentes nosotros debemos tener entre nosotros mismos. Cuando se ora por los enfermos, debemos sentir esa misma necesidad, ese mismo dolor. Cuando un hermano es bendecido, debemos sentir también esa misma alegría, porque formamos parte del cuerpo de Cristo. Conclusiones, 3 conclusiones brevísimas. Debemos ser considerados los unos con los otros por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y eso tiene mucha cabida a lo que decía, nunca debemos olvidar de dónde el Señor nos sacó, de cómo el Señor nos bendijo. En mi caso particular, un joven que trabajó en el Chuzo y la Pala, un joven que creyó, digamos, en la posibilidad de estudiar, estudiando y trabajando y estudiando en la noche, y entrando a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, y esto lo hago por la honra y gloria del Señor, sin ningún estudio preuniversitario, sino que misericordia del Señor, que permitió entrar a una institución como la Dirección del Trabajo por 40 años, ser considerado una persona, digamos, honesta. No voy a decir, digamos, porque no voy a tratar, digamos, de sobresalirlo.
Pero sí el Señor me permitió ocupar cargos importantes y esto lo permitió justamente el Señor. Profecía con un hermano tan sencillo. Lo profetizó y cuando Dios profetiza, cumple. Gloria al nombre del Señor. Los dones que tenemos o que eventualmente podamos desarrollar no son nuestros, no son míos. La predicación no es mía. El hecho, digamos, de ser servicial no es mío. El hecho de ser administrar tampoco es mío. El hecho de que eventualmente el día de mañana un humano tenga don de lengua, una interpretación de lengua, no es suyo. Nada es suyo. No es su capacidad, sino que son provistos por el Espíritu Santo. ¿Y qué nos corresponde solo? Saber administrar estos dones que son provistos por el Espíritu Santo. Estoy hablando de fe. Somos poquitos, no importa. Pero en el remanente pequeño Dios va a hacer tremendas cosas. Tercera conclusión, el amor debe ser la guía para todo lo que hacemos. Tenemos diferentes dones, habilidades, deseos, disgustos, pero somos llamados, sin excepción, a amar. A eso nos llama el Señor. Quiero invitarle a que se ponga de pie y demos delante de la presencia del Señor.